Hola, Mari, Compuche, hola a todos. Aquí estamos en el programa Voces en Resistencia. Nuevamente, ha habido hartas dificultades porque igual los recursos son escasos. Por ahora me presento, soy Nuriluz Hermosilla y estamos esperando a una de nuestras invitadas que tiene hartas dificultades para entrar, pero por mientras vamos a comenzar a conversar con nuestro invitado. Este es el programa 2 de un programa que se llama Territorios Urbanos y Resistencia Mapuche. Entonces vamos a hablar nuevamente con Juan Caripano, mapuche urbano. Hola Juan, ¿cómo estás? Mari. Mari. Creo que tienes que ponerte el micrófono en la... Perdón. Se me olvida y ya. Ahora si quieres te presentas con tu tubún y tu cupalme. Ya. Mari Compuche, Inche Juan Caripán Piñén, Inche Los Loprado. Soy parte del Los Loprado. Llevo un tiempo siendo parte de la comunidad Mapuche Loprado, una de las tantas organizaciones que está en esta Junta Guardia de Santiago. Y desde ahí he ido acompañando, siendo parte, levantando distintos procesos e iniciativas dentro del blog. Y creo que ha sido como bien importante ese espacio para los distintos procesos de presencia mapuche en la ciudad. Eh, También me dedico al comercio mapuche, de la venta de alimentos mapuche, que también creo que es algo vital para dar a conocer un poco más la cultura, la profundidad de lo que caracteriza al pueblo mapuche, como es la alimentación, pero también esta capacidad de tener una economía propia como un pueblo originario que tiene un territorio, que puede producir ese territorio y y que puede generar fuentes de trabajo, puede dar sustento a la familia, puede en todos los sentidos de la vida sostener una familia. Entonces creo que es un elemento importantísimo el considerar la economía mapuche dentro de todo las distintas áreas de la vida y de trabajo, de producción mapuche. Sí, creo que eso ha sido como en lo que he girado dentro de los últimos años. Mis papás son mapuches de distintos territorios, mapuches, Temuco y ya más la zona cordillera por parte de mi papá. Así que eso, gracias por la invitación, por Maxi Manuel, por esta invitación que ustedes me hacen de nuevo a participar. Sí, estamos muy interesados y por eso teníamos también de invitada a la Afken Colimán, que es Hatip, que viene del LOF de Renca, también en La Guardia. Somos eh, gente que vive en el territorio norte del Gualmapu. Entonces nos interesaba justamente conocer las opiniones muy políticas que ustedes son capaces de levantar para sustentar justamente territorios que han sido parte del despojo territorial también que hay, que han sido también cobijo para las poblaciones que han sido, que fueron expulsadas prácticamente después de quitarle sus territorios en el sur y que llegan a Santiago a trabajar y a encontrar un territorio para vivir. Entonces estamos pensando en mapuches urbanos que tienen que lidiar con la pobreza y que tienen que lidiar con conseguir un territorio donde vivir, donde ejercer su vida de la mejor manera. Entonces, primero quería preguntarte, ¿cómo ha sido esta cosa del territorio? Eh, ¿Quiénes son los aliados naturales en esta ciudad gigante sin posibilidad de encontrar un territorio para vivir? Entonces, va doble la pregunta. ¿Cómo se hace para ser mapuche en territorio urbano?
cómo se gestionan estrategias para poder encontrar un territorio y quiénes serían los aliados naturales que ustedes encuentran acá. Pasé a llevar el micrófono. Sí, no es menor la pregunta, porque gran parte de los mapuches, de la población mapuche en general, está en la zona centro, y eso es consecuencia del desplazamiento, salir a buscar vida, trabajo que se hace difícil en el campo, en las comunidades, y por otro lado eso ha significado desconectarse de su... Ay, que me entran llamadas y... eh, desconectarse de la vida en general de la tierra. Y por otro lado, eso significa que muchos mapuches quedan sin una herencia, sin una tierra, por salir de su mapu. Y eso ha tenido consecuencias en miles de familias. Entonces se ve enfrentado a una situación súper compleja, porque llega muchas veces sin buenas condiciones, muy precario, muchas veces a las casas de la familia, del pariente, conocidos, principalmente en la ciudad, y mucha gente joven, hasta hace un par de años atrás se venía joven, adolescente, a la ciudad. El caso de mi mamá se vino a los 13, 14 años, mi papá igual, se conocieron acá en los años 70 más o menos en Santiago. Y eso ha seguido pasando, entonces las políticas públicas de estos años han sido mucho más duras, mucho más profundas en cuanto a la protección social, y eso afecta a mapuche y no mapuche. Entonces hace un par de años atrás, los 80, los 90, la gente se iba a las tomas, a los campamentos, podía pagar un arriendo, podía vivir con la familia, ¿cierto? Pero hoy día eso se hace mucho más difícil. Eh, el costo de la vida hoy día es mucho más alto, y los, los trabajos no tienen salarios tan como uno los necesita. Eh, y las políticas, las leyes hoy día han sido mucho más represivas. El caso de la ley está afectando a miles de familias, 6.000 familias más. Entonces, a partir de Ahí eso... no se escuchó esa última parte, Lamien. Ah, ya, ya. No, que decía que justamente la ley de usurpación hoy día se está aplicando precisamente frente a las familias que buscan un lugar donde vivir, o directamente a las comunidades que asumen procesos de recuperación mapuche. Entonces, mucho mapuche que llega a la ciudad se ve enfrentado también a esa situación de tener un lugar donde vivir. Y no es menor la cantidad cuando estamos hablando de 87.000 familias más o menos viviendo en campamentos y campamentos y tomas de terreno a nivel nacional. Esas son las estadísticas de los últimos 3 años, y eso aumentó desde los años 80, en plena dictadura, que no se tenía un número tan alto de familias viviendo en campamentos. Y eso es consecuencia de la situación, de la política habitacional, pero también de los trabajos precarios que hoy día tiene la gente. Entonces, el pueblo mapuche, el mapuche en general, no está al margen de esa crisis en todos los sentidos de la vida, y por lo tanto se ve afectado tratando de resolver su vida a través de algunas eh, proyectos, subsidios, pero que no terminan de resolver el problema de, del- de la vivienda, del trabajo, de la salud, de la educación, en general de la vida. Se ve tan afectado como el no mapuche en la ciudad. Entonces, esa es un poco la situación que viven los mapuches, pero claro, está el vínculo con la familia en el sur, con los territorios de origen, pero está esta realidad que es fuerte también, donde muchas familias, mucha gente que sale de su tierra, se queda sin esa posibilidad de tener herencia porque, en definitiva, las familias que se quedan allá son las que al final se quedan como herederos de la...
Así que esa es un poco la realidad que están viviendo los mapuches en general. Y bueno, y por otro lado hay como toda esta fuerza que viene bien mapuche, donde nuevas generaciones están retomando la cosmovisión mapuche, el ser mapuche, el vivir mapuche, y acompañados por los más antiguos, por la gente mayor, eh, l- eh, Fucha, Cuché, papá y toda nuestra gente mayor, porque acompaña, que orienta, que nos enseña también y nos comparte parte de su vivencia, de la vivencia personal. Entonces eso ayuda también a fortalecer nuestro Kimun, nuestro Raquizuán, y fortalecer también el Mapuchungún, porque es importante, pues, si no lo recuperamos, no tiene mucho sentido que sigamos con otras cosas. Entonces, ahí se hace importantísimo este volver al origen, pues, al follo, a nuestras raíces. Eso nos vincula con los territorios, con los procesos de lucha, con la familia, en general mapuche y con nuestra identidad más profunda. Claro, y ahí, en el fondo, hay un doble proceso que sería el autoconstituirse, recuperar la mapuchidad, digamos, y al mismo tiempo probablemente asociarse, que se debe dar naturalmente, en la presencia en campamentos, tomas, en la lucha callejera también contra estas leyes que son tan represoras. Eh, pero es difícil dar ambas batallas a la vez, ¿no? Porque hay un campo identitario que es el que está tirando por un lado y por otro lado el tema de clases finalmente. No sé, ahí, ¿tú qué piensas? Yo por ahí me enteré de que están llamando a votar en contra de esta constitución. Entonces, en este marco, ¿cómo se ve esa decisión de votar en contra? ¿Cuál es el contexto que se le da? Bueno, para nosotros lo primero es señalar de que tiene que ver con la identidad de pueblo, más que la identidad de clase, tiene que ver con una identidad de pueblo. Desde el marxismo, ¿cierto? Se podría decir identidad de clase, pero el mapuche responde a una cosmovisión de vida distinta, que tiene que ver con la colectividad, que tiene que ver con la esencia del ser humano, con su pasado, con su presente, con pertenecer a la tierra, se siente parte de la tierra. Entonces, a diferencia de esta posición o de esta identidad histórica, eh, no nos sentimos ajenos a lo que producimos, porque es parte de lo que nosotros somos. Entonces, esa es un poco la diferencia que nosotros podemos establecer. Y claro, pues saliendo de esta realidad en la que hablábamos recién, hoy día tenemos mucho mapuche que es profesional, en distintas reparticiones públicas y también en el sector privado, ¿cierto? Entonces ha avanzado un poco la escala social, el mapuche de forma personal, y eso está buscando integrarlo a lo colectivo. Hay muy buenas experiencias de Peña y Lamien que han hecho un trabajo importante de aporte a sus comunidades de orígenes, que se vienen a estudiar a Santiago y, y que toda esa formación después la llevan al sur. Eh, pero también hay otros sectores donde mapuches con formación están eh, en reparticiones públicas principalmente, pero han actuado como muy, muy en lo personal, muy en su sector, y eso no contribuye mucho al proceso colectivo como pueblo mapuche en los espacios comunes, en los espacios territoriales, y eso es importante rescatarlo. En definitiva, prepararse, tener una conciencia y para terminar como siendo funcional al aparato público no tiene mucho sentido cuando se pierde la perspectiva de pueblo. Eh, Porque se responde más a un aspecto cultural de mantener un trabajo, una condición social,
se transforma en un problema en definitiva. Entonces creo que ahí es donde está esta discusión entre cómo volvemos a nuestro origen, eh, en realidad. Y ahí, claro, pues no podemos ser tan puristas y andar con un termómetro, ¿cierto? El mapuchómetro, como le decimos nosotros. Porque en definitiva eso no nos lleva a ninguna parte. O sea, hemos visto que los más moralistas son, en definitiva, quienes son los primeros en romper las reglas. Entonces, la vida mapuche tiene que ver con ese caminar, con ese transitar, con ese entender, con ese construir al mapuche muy bien. Y desde esto que viene hoy día del plebiscito del 17, claro, 800.000 mapuches en la zona central tienen que significar algo dentro de este resultado, dentro de este proceso. Y parte por la comprensión que tenemos de este proceso, que surge después de la derrota del 4 de septiembre, con un 62% de la población aprobando por paliza al 38%, ¿cierto? Entonces, todo este camino ha significado un desvío a la lucha, no tan solo del pueblo mapuche, en general de la sociedad, de la población, de los trabajadores, de las mujeres, en general de los estudiantes, y que ha significado institucionalizar la lucha. O sea, hoy día dependemos, lamentablemente, de un resultado electoral, porque vía institucional se cierra un proceso que ha sido durísimo para mapuches y no mapuches. O sea, hoy día todas las políticas se van a definir a partir de ese resultado. Y querámoslo o no, pues, o sea, la organización popular y los procesos mapuches fueron cooptados a partir de del desvío político histórico de las luchas. Entonces, hoy día hay márgenes pequeños de gente que está luchando, sí, pero frente al gran universo, son hoy día esas grandes mayorías las que están resolviendo, y lamentablemente los últimos resultados no fueron favorables para nosotros. Entonces, hoy día hay una situación de un derecho a existir como pueblo. Esta propuesta convencional parte con que Chile es una nación única e indivisible. Entonces, si es así, ¿dónde queda el pueblo mapuche en ese derecho? Ya dejaría jurídicamente de existir como demanda territorial, como un pueblo originario que tiene demandas históricas frente al Estado chileno, porque se asume que fue jurídicamente integrado al Estado, a Chile. Entonces, tenemos gente que dice que votar en contra, por ejemplo, significa aceptar la constitución de Pinochet. Y por eso hay que votar a favor o no votar. Entonces, no comprender el momento crítico que estamos viviendo como sociedad nos va a volver a dejar en las manos de quienes diseñaron esta propuesta convencional, que parte en enero de este año, desde el Parlamento, decidiendo por 24 expertos, ¿cierto? Estos consejeros expertos de todos los partidos políticos, y que elaboraron un texto jurídico con otros comisión técnica, me parece que eran 12 expertos más o 24 más, no lo recuerdo, pero que eso significó una camisa de fuerza para este proceso. Y sobre ese texto fue que trabajaron los 50 constituyentes. Nunca se salieron de ese texto. Entonces, ¿qué íbamos a ir a discutir nosotros? ¿Qué íbamos a ir a pelear ahí si ya estaba todo cocinado, ¿cierto? En esta política histórica que se ha instalado de los grandes consensos, de los partidos políticos y los grupos económicos. Entonces, automáticamente nos dejaban fuera de toda posibilidad. Y pareciera que para la gente quedar fuera es lo más grave hasta el momento. Pero este hecho de que la nación chilena sea única e indivisible es mucho más profundo que solamente dejarnos fuera. O sea, ni siquiera nos da el derecho a existir, que es mucho más grave. Entonces, creer que por votar en contra vamos a defender la constitución de Pinochet es una comprensión muy mínima de los procesos históricos y cómo se resuelven políticamente o cómo se han resuelto en los últimos
100 años. Fue a partir de la Constitución del 80 que nos llevaron a este momento histórico en el que vivimos. y eso Y eso, para llegar a ese punto, primero tuvieron que bombardear, torturar, hacer desaparecer, ¿cierto? Secuestrar, violar, todo lo que sabemos de lo más oscuro de la dictadura. Entonces nosotros creemos que estos problemas que tenemos hoy día sociales se van a resolver desde, desde estos procesos electorales. Y no es así. Lo que hay que proponer aquí son salidas de cómo nos organizamos después de estos resultados. Eh, pero lo que nos han mostrado los últimos resultados del 62%, por ejemplo, en el último plebiscito del 4 de septiembre del 2022, fue que hubo una ofensiva total de la derecha con todas las leyes represivas. Desde ahí surge la ley de usurpación, la ley gatillo fácil, ¿cierto? Y con un gobierno que ha sido profundamente entreguista a la hora de resolver la gobernabilidad. Entonces cree que concesionando estos derechos va a poder sacar adelante reformas estructurales, como si eso resolvieran el problema de los pensionados, el problema de la salud, el problema de la economía, y no, son solamente más parches, y eso es lo que ha hecho este gobierno. Entonces, eh, este resultado, este 17 de noviembre, de diciembre, perdón, tiene que significar un reagruparnos después de desde un último eje de este periodo, que el resultado del 4 de septiembre para nosotros como organizaciones mapuche y organizaciones populares significó una dispersión total de nuestra organización, ¿cierto? Hoy día no hay una organización que convoque. En definitiva, los sectores siempre se agruparon, pero hoy día no hay mucha capacidad política para tener un programa de lucha. Y por otro lado, gran parte de la gente que salió a la calle se desmovilizó. Y eso es consecuencia de esto que decíamos. Este desvío histórico de la lucha popular fue desviado y eso significó que la gente volviera a sus casas, que la organización se dispersara. Y eh, eh, lo que nosotros podemos ver de la organización general es que este 17 de diciembre por lo menos está permitiendo que nos agrupemos. Uno ve en las organizaciones con distintas opciones, desde lo popular a lo electoral, pero hoy día están entendiendo muchas de las organizaciones que si no nos unimos, nos van a volver a pasar mal. Entonces, creo que más que hacer esta alianza hoy día estratégicas, es entender que lo más importante es ponerse de acuerdo para enfrentar este proceso. Y eso lo han entendido gran parte de las organizaciones mapuches con las que nosotros nos hemos acercado, hemos conversado, en Peñalolén, en Pudahuel, en Los Prados, en el sector norte de Santiago. Nos ha costado mucho llegar al sector sur de Santiago, pero en otros sectores sí había una buena respuesta. Pero eso también tiene que ver con los manejos institucionales, como decía, hay mucha gente mapuche en los aparatos públicos que hoy día cree que esto es un proceso electoral más, y por defender una pega, un puesto de trabajo, se está negando a hacer la discusión, o cree derechamente que votar en contra es hacerle, volver a reafirmar la constitución de Pinochet. Entonces, desde lo mapuche hay que llamar a votar en contra en general, porque eso significa respaldar un proceso colectivo, abrir un nuevo escenario de lucha frente a dos cuestiones bien estructuradas que se están llevando se están llevando adelante de manera subterránea, como son el plan de emergencia, perdón, el plan de infraestructura nacional, por un lado, y todo el programa de represión, que significa la avanzada del militar que hay en el territorio mapuche, las leyes represivas, eh, y todo este plan de infraestructura. Pues. Desde Los Prados, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una mesa de negociación, no, estamos empujando
un espacio de discusión frente a este proyecto de ampliación de la Ruta 68 que tiene que ver justamente con este plan de infraestructura nacional, que lo que busca es justamente lo que por años han querido los grandes capitales transnacionales, de cruzar del Atlántico al Pacífico, ¿cierto? A través de las grandes o de las supercarreteras. Y eso tiene que ver con esto del el Nueva Alameda, Nueva Providencia, como le llaman en el eje Alameda, Providencia, y que eso va a llegar hasta acá, po, y hasta la ruta 68, y de ahí va a pasar hasta Placilla. Entonces estamos hablando de mega proyectos de infraestructura. Entonces, si los tenemos en Santiago, imagínense lo que va a ocurrir con estos proyectos de extractivismo del capital en el territorio mapuche, con las hidroeléctricas, con las forestales, con los parques eólicos. Entonces, eso es lo que se está negociando a espaldas nuestras o por abajo mientras nos quieren entretener con este proyecto, perdón, con este proceso convencional. Entonces, creo que el llamado es a reagruparnos y enfrentar de verdad las luchas que vienen hacia adelante. Y eso tiene que ser en términos de estrategia. Ahí sí tiene que ser en términos de estrategia. Hoy día el llamado a reagruparse. Eso. Mira qué interesante también, porque realmente probablemente la agenda de los medios y la agenda de los gobiernos son entretenernos después con la Navidad, después con vacaciones, con cuántos autos salen de Santiago y cosas por el estilo, los incendios. Y en el fondo aquí esta reagrupación incluiría un proyecto alternativo que hay que construir, que no está dado y que debe ser construido. Y esto es urgente porque si vemos cómo asumió Milei al otro lado de la frontera, simplemente eliminando ministerios que eran más dedicados al bien social o cultural y instalando a alguien como Bullrich en la seguridad nacional, Bullrich, que fue la principal promotora de los asesinatos y la represión en el Guaymapu, del lado argentino, de Puel Mapu. Entonces, se nos viene un año muy duro. En ese sentido, quería preguntarte, Juan, ¿cómo es la relación con el Gualmapu, con este territorio que está en estado de emergencia y que tiene una gran cantidad de presos, de gente que está siendo condenado? Ahora, recientemente, tú nos podrías contar qué es lo que ha pasado esta última semana en ese aspecto de represión, para ver también cómo se podría coordinar este trabajo, traer esas luchas hacia acá y a su vez empezar a construir un modelo que sea más apropiado para el buen vivir, para la relación con la naturaleza, etcétera. Entonces, no sé, en el marco de lo último que está pasando en términos políticos, legales, ¿cómo ves tú esta relación de territorios del sur y del centro, todos defendiendo un bien vivir y un nitrofil monien también? Eh, Van de varias verdad, preguntas. sí, es un desastre lo que ocurre en Argentina, porque la deuda ya eran miles de millones de dólares. Entonces, proponer dolarizar la economía, eso sí que es un negocio, ¿cierto? Como lo fueron manejando por abajo hasta llegar aquí, allí, eh, a traducir esta dolarización, no sé, imagínate, o sea, un peso argentino o el dólar, en los miles de millones de dólares que tiene de deuda Argentina. Y ahí ya el Banco Central. Entonces, hipotecar el destino de un país, de una sociedad, creo que en definitiva es consecuencia o el resultado final hacia lo que nos empuja el capital, los grandes capitales. Y en ese sentido creo que hay que entender la lógica de las comunidades en resistencia, de los PEñis que están hoy día asumiendo estos procesos de lucha, que son a riesgo de la vida, que son a riesgo de la cárcel, que son a riesgo del abandono de la familia. Es toda una consecuencia, pues, o sea, hoy día hay eh, más de 50 presos, 60 presos políticos mapuche en el Gualmapu, en distintas cárceles,
y condenados porque aquí se impone la ley del Estado sobre el derecho. Eh, Cuando nos hablan de derecho, no es el derecho que nosotros nos gustaría que existiera en realidad, sino que el derecho de la propiedad privada, el derecho de castigar, de tener la facultad de castigar a quien se rebela. Entonces, esa es la situación de los presos políticos mapuche y del territorio mapuche en general. Hoy día militarizado. Escuchaba unos peñas el otro día en, en Labranza, que es una cuestión que ha explotado en términos de déficit habitacional. Hoy día todo eso que era campo en Temuco, ¿cierto? Está cruzando todo lo que era campo y está llegando al otro lado con Cholchol, Pedro de Valdivia, por el otro lado de la ciudad, del campo. Entonces, ese terreno fértil para las inmobiliarias significa represión para nosotros, significa estacionar al ejército en esos territorios, en esas comunidades. Entonces, esa es la realidad donde se sale a defender la propiedad pública, los proyectos del capital, las inmobiliarias, como la lucha territorial, la lucha por la tierra está más viva que nunca frente a estos intereses del capital a través de la inmobiliaria y que son en definitiva las que terminan resolviendo eh, eh, quién, quién tiene el derecho o el privilegio a ocupar la tierra o tener derecho a la vivienda, y que son una de las luchas que se están dando en el territorio mapuche. Por otro lado, están las salmoneras, están las forestales, las luchas territoriales que se están dando frente al, a los parques eólicos, ¿cierto? Donde los primeros desalojados fueron en el proyecto donde se pretende levantar el proyecto San Andrés, eh, en Coyipulli, ¿cierto? Y donde los peñas dijeron que iban a volver y expulsar a los usurpadores. Entonces, hoy día la ley de usurpación sale inmediatamente a, a encontrar a los primeros eh, eh, desalojados, podríamos llamarlo, ¿cierto? De una recuperación territorial, que en definitiva son los verdaderos dueños. Y a través de todo este aparataje jurídico, con los títulos de dominio, los títulos de merced, eh, que fueron consecuencia de la mensura que ocupa el Estado para reducir a la población mapuche y dejarla encarcelada o tenerla en una cárcel a cielo abierto, ¿cierto? Como es lo que ocurre con la ocupación del territorio. Entonces, toda esta gente que hoy día sale a exigir que los mapuches dejen de recuperar territorio, son quienes, mediante la fuerza, expulsaron a nuestra gente de sus tierras. Les quemaron las casas, abusaron de las mujeres, asesinaron a nuestra gente, y hoy día que nuestra gente se levanta nuevamente, aparece toda esta estructura político-económica y militar. Entonces, eh, esa es como la realidad histórica que ha vivido nuestro pueblo. Como decía hace un rato atrás, hace 2 semanas fueron condenados los peñis, algunos peñis de la CAM, ¿cierto? Tres peñis de la CAM. Y la semana pasada eh, condena, condenaron a Luis Trenamil y arriesga una cadena perpetua, sin pruebas contundentes, sin que se probara de manera contundente que él participó en el asesinato del Cabo Naín, ¿cierto? Y estando a kilómetros del lugar. Entonces se despecharon muchas de las pruebas que habían en ese caso. Y con, eh, no con todo esto como un hecho aleccionador,
entre jueves y viernes, ¿cierto? Se asesina a Michael Palacio, ¿cierto? Un joven de 20 años que había terminado hace poquito segundo, tercero medio, me parece, y que estaba tratando de hacer una vida normal con su familia, con su territorio, con los procesos genuinos de su comunidad, y que había sido por años perseguido por el sicariato, uniformado y no uniformado, ¿cierto? Formal, institucional y no institucional, ¿cierto? Ese tipo de mercenarios son los que estuvieron detrás de él por años hasta que durante la semana pasada lo asesinaron finalmente. Y nos quieren hacer creer nuevamente que él fue parte de un robo, que un conductor eh, desconcentrado al parecer del camino no lo vio y lo atropelló y lo asesinó y lo mató. Entonces, como si esto fuera nuevo para el pueblo mapuche, entonces como si esta historia no se volviera a repetir con el caso de Camilo Catrillanca, que se le acusa exactamente de lo mismo en un primer momento, que habían asaltado a unas profesoras que al final nunca aparecieron, eh, y que eso dio razones para que lo asesinaran, una ejecución extrajudicial, ¿cierto? Cuando iba en el tractor. Entonces, el joven que asesinan la semana pasada, padre de una niña, formando una familia, justamente era el acompañante de Camilo Catrillanca. Entonces nos afecta a todos, porque entendemos que lo perverso de este modelo está dispuesto a todo. O sea, hacernos creer públicamente a través de los medios de comunicación que nuestra gente es terrorista, que nuestra gente es criminal. Por lo tanto, está bien si los asesinan o está bien y está muy justificado si los condenan de manera perpetua. Esa es la realidad jurídica que tenemos hoy día con los tribunales, con nuestra gente de verdad bien agotada, bien reprimida, y donde nosotros nos gustaría que muchos de los luchadores y las luchadoras mapuches que hemos visto a lo largo de este tiempo asumieran caminos. Y claro, pero uno entiende también que los costos son altos y, y que estamos agotados y que luchamos frente a estructuras completas, institucionales y dentro de esa institución muchas veces nuestra misma gente que está ahí, gente mapuche, que ha perdido el norte, que ha perdido la brújula, eh, y que nos mantenemos, que terminamos siendo de verdad marginados. Entonces, acá todo este programa de dominación, ¿cierto?, se traduce en un terrorismo de Estado sistemático y selectivo y que queda demostrado a través de estas persecuciones, de estos asesinatos, de manera muy selectiva. Y que si no estamos dispuestos a aceptar lo que ellos nos ofrecen a través de estos programas territoriales, comunales, ¿cierto? Ese es nuestro. Por eso y contra eso creo que hay fechas de puntos de inflexión en la historia, la política se construye a partir de esos hechos, y que uno tiene que asumirlos nuevamente, y creo que uno de esos es el 17. Y más allá de eso, es cómo nosotros, en términos estratégicos, llevamos nuestra política mapuche cuando hablamos de la autodeterminación, más allá de la recuperación física de un espacio, ¿cierto? Claro, el espacio es político, hacer un proceso de recuperación territorial son hechos políticos profundos, pero levantar espacios para la economía, para la espiritualidad, para la vida mapuche en general, son procesos que dan cuenta de una capacidad política que necesita el pueblo mapuche hoy día y que tiene que recuperar, porque la tuvo en algún momento, pero hoy día no la tiene. Y ahí es donde está nuestra lucha. Claro, y tenemos que pensar también de que no estamos solos en esto, porque estos programas de inversión y de recuperación de los territorios es a nivel mundial. Especialmente en Latinoamérica vemos como claramente va dirigido
a las comunidades indígenas, zapatistas, en resistencia en el Amazonas, en el Paraguay, en el Perú, en Colombia incluso. Entonces, es bien espeluznante que ver, por ejemplo, hoy día, en estos días, digamos, cuando asume Milei, ver al presidente Boric muy alegre y contento echando la talla con Zelensky. ¿Qué hace Zelensky? Casi el único representante de Europa en la asunción de Milei que se declara pro-sionista y completamente, y el otro es el rey de España, o sea, hay aquí un déjà vu, hay un algo que ya hemos visto largo tiempo, pero que en este momento están todos enlazados. Entonces, los pueblos tienen que estar al mismo tiempo luchando contra este sistema que se viene brutal encima y al mismo tiempo reconstruyéndose y tratando de tender redes entre los pueblos. Entonces, así como un minuto de confianza, ¿cómo verías tú, Juan, una posibilidad de una economía para este pueblo que está levantándose y que está siendo atacado, pero dejando de lado el aspecto de cuánto está siendo atacado? ¿Cómo sería una economía solidaria, por ejemplo, entre los pueblos que ahora, entre los que estamos acá en las ciudades, los que están en los campos, los que están en diferentes puntos del Gualmapu, que tienen acceso a recursos costeros, montañeses, campesinos? Eh, ¿Cómo imaginarías tú una economía que estuviera al servicio de los pueblos? Primero decir que en términos generales, globales, estas economías solidarias son prácticamente imposibles frente a las formas de transformación social. Micrófono, Juan, micrófono. Perdón, se me olvida, sí, por eso es como raro estar ahí con... Eh, bueno, decía que hoy día proponer una economía solidaria es prácticamente imposible frente a las distintas formas de dominación, ¿cierto? Desde el capital a otras expresiones hoy día que parecen ser alternativas. Entonces, pareciera que nuestras economías siempre están arrastradas hacia la periferia, hacia las distintas periferias políticas, económicas, familiares, ¿cierto? Y que pasan de ser y se instalan en esto de ser referentes de lo que podría ser una vida justa para los pueblos. Entonces creo que para eso nosotros debemos ascender en distintos escenarios y para eso hay que entender momentos. Claro, esta señal de que Zelensky, Milei, Boris, por ejemplo, desde el poder Argentina hoy día aprobó la extradición del lonco Facundo. Eh, entonces, el castigo es ese, es castigo brutal, brutal y humillante para los pueblos. Eh, entonces, ¿qué tenemos nosotros en la agenda? Nosotros tenemos el 2025 que se conmemoran 200 años del Tratado de Tapigüe. Y a la gente no se le puede olvidar ese hecho que marca un precedente en la historia del continente. El pueblo mapuche es el único pueblo que en el continente tiene un tratado con el Imperio Español y con la República Naciente de Chile. Y eso se va a cumplir 200 años de un tratado que no ha sido derogado. Y que eso decía, daba cuenta de la soberanía total del pueblo mapuche en lo que nosotros llamamos Walmap, ¿cierto? O el territorio ancestral. Y que eso incluso abarcó hasta Argentina. El tratado de Tapigüe es de Pacífico Atlántico. Entonces, esa es la capacidad política de los mapuches que a lo largo de la historia han tenido. Y hoy día enfrentamos un escenario global de crisis, donde el engranaje y el capítulo llamado Chile viene a querer intentar cerrar ese capítulo. Por eso yo partía diciendo que es importante lo que va a ocurrir el 17 de diciembre, porque tiene que ver con estos cierres de la historia, donde la institución busca definitivamente someter a los pueblos, y en este caso el Estado chileno quiere cerrar el capítulo Tapigüe el próximo año, y para eso incluso hay una comisión, ¿cierto?, de Boric, con estos siempre pseudo nuevos tratos, ¿cierto?, que los gobiernos de la concertación y la derecha
significaron asesinato de nuestra gente, condenas, cárcel para nuestra gente, y que hoy día Boric no lo hace nada de distinto. Entonces nos propone que a través de estas mesas de paz y restitución territorial se va a resolver el conflicto que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche. Y eso no es así, porque lo único que van a buscar es devolver tierras que ya están negociadas, pero no las tierras ancestrales mapuche, y ahí hay una diferencia. Entonces quieren cerrarnos el capítulo con este hecho, que es otro punto de inflexión. Por lo tanto, la tarea del pueblo mapuche es a ratificar la historia, a ratificar el Tratado de Tapigüe y a ratificar nuestra economía, como lo decía, nuestra política, nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión. Nosotros necesitamos ratificar nuestra ancestralidad. Ratificar nuestra ancestralidad va a significar una nueva, no una nueva, una economía distinta, porque se expresa allí en la vida mapuche una economía solidaria, una economía circular, una economía de respeto con el Uchofin Muyen, y que es distinta a esta economía que nos hacen creer que es para todos, pero es para todos los del capital, para todos los bancos, para todos los grupos económicos, para todos los accionistas, para toda la sociedad. Entonces, eso, a cruzar los distintos procesos de lucha con capacidad política, ascender en la formación, en la conciencia del pueblo mapuche y no mapuche, levantar estos procesos que tienen que ver con lucha para el pueblo mapuche histórica y para la sociedad en general, la lucha de clase. O sea, enfrentar a los inversionistas de las AFP, de los accionistas de la ISAPRE, ¿cierto? Que levantan edificios inmensos y que nos quieren a todos ahí endeudados y si no, muertos. Entonces, no son muy distintos los procesos, por lo tanto, esas son lo- los hechos que la gente en general debiese tratar de recorrer esos caminos y hay momentos donde uno tiene que saber generar acuerdos más allá de nuestros intereses, más allá de nuestros espacios, más allá de nuestros molinos, porque nos estamos jugando un futuro, un destino. ¿Y quién va a decidir nuestro destino? ¿Los mismos de siempre, los que nos han escrito la historia, a la pinta de ellos, o lo hacemos nosotros desde lo periférico, como quieran, desde lo proletario, desde lo ancestral, desde nuestra mirada, desde el explotado, desde el desplazado, en fin, cómo configuramos esa historia que nos han hecho creer que no es, que no existe, que es distinta, y que es la de los vencedores. Está muy lindo todo esto que estás diciendo, porque a pesar de que es muy dramático también, pero en el fondo lo que hay es una ética que está en esta búsqueda por el propio ser mapuche y el reunirnos en torno a esta relación con la naturaleza, que es totalmente distinta a la relación que tiene como recursos, como lo ve el capitalismo. Entonces, en esta ética mapuche hay una fuente de esperanza también. Es como cuando uno ve la lucha que se está dando en Gaza también, hay ahí una ética en ese pueblo que ya ha entendido cómo está funcionando el asunto y que no está dispuesto a abandonar el territorio. Entonces, aquí, no sé, Juan, si quieres dar algunas palabras, al final ya estamos como por cerrar. Estuvimos esperando a nuestra otra luchadora acá, a la Fien Colimán, que le mandamos saludos. Ella no pudo por razones de conectividad estar aquí. Ella está allá en el loft de Renca haciendo su resistencia también. Y quisiera saber si quieres dar algunas palabras finales antes que nos despidamos. Eh, Agradecerle a ustedes como equipo, como espacio alternativo de prensa, de difusión, la oportunidad de hablar sobre lo contingente y lo histórico y lo estructural. Eh, eh, Establecer que nuestra diferencia con lo occidental tiene que ver, como tú lo decías ahí, lo ético. O sea, en la economía hoy día
lo que sobresale, ¿cierto? Es la ley del más fuerte, del que puede absorber al otro, del que puede dominar al otro. En el mundo mapuche tiene que ver con que en nuestro entorno es un ser tan vivo y más vivo que nosotros, mucho más profundo que nosotros, y el que nos permite existir. Nosotros le llamamos Ñen Mapu, Uno Mapu, ¿cierto? Que tiene que ver con lo universal, con nuestro entorno, y que por eso lo respetamos, y que por eso es que cuando estamos frente a, hay un cuidado y un respeto que tiene que ver con lo relacional, y que eso no existe en el mundo occidental. Lo occidental tiene que ver con que lo otro es un bien material, podríamos decir hasta un bien común, ¿cierto? Un espacio común. En el pueblo mapuche eso tiene que ver con un ser vivo. Y esas son como las cosas que nos van a diferenciar siempre. Pero a pesar de eso, creo que el pueblo mapuche a lo largo de la historia ha sido un pueblo sabio y que eso le ha permitido existir por miles de años, y que tiene que ver con respetar las diferencias de los otros, eh, saber cuáles son los límites, cuáles son las condiciones, cómo acordar eh, procesos de producción, intercambio de la vida, de la sabiduría, no tan solo de, de un bien de consumo, ¿no? de, de, de una mercancía, ¿cierto? Sino eh, de- del saber, Micrófono, Juan. se me olvida, del transmitir lo cultural, del transmitir la alimentación, eh, porque ese era el mundo en el que vivía la sociedad ancestral, pues, en general, y que nos han hecho creer que no es posible, pues, o sea, los pueblos originarios hasta antes de la llegada de Occidente vivieron así por siglos, de esa forma. Entonces ese es nuestro llamado, pues, o sea, volver a ese origen que nos han negado. Entonces a la juventud no mapuche, a los trabajadores, a quienes están en los sectores medios hoy día de la sociedad, creo que recuperar esa identidad de pueblo es vital para su futuro, y que nuestro llamado desde esta sociedad que es posible tiene que ver con que nuestro destino puede ser diferente como sociedad, ya no con unos cuantos solamente beneficiándose, explotándonos, ¿cierto? Enriqueciéndose a costa de nuestro sacrificio, sino cómo somos capaces de tener una sociedad eh, distinta. O sea, lo que nosotros en el pueblo mapuche, por ejemplo, no existieron los esclavos nunca, nunca a lo largo de la historia del pueblo mapuche. Sí existían los hulmen, ¿cierto? Que eran como los que estaban a cargo de ciertas tierras, pero habían relaciones, podríamos decir, en esos territorios. Así que eso es mi llamado al final, un llamado a recuperarse, a recuperar la memoria de lo que somos en realidad. Y eso tiene que ver con encontrarse siempre con uno mismo. Y eso cuenta. No es gratuito. Sí, muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Realmente ha sido muy grato escucharte y cómo nos sentimos identificados en muchos aspectos. Lafken ha tratado el tema de la infancia, solo por poner algún ejemplo. En el pueblo mapuche tampoco se pensaría siquiera en encerrar a los niños que están desamparados, que han perdido a sus padres o que no tienen las condiciones para ser criados. Se les cría Claro. amorosamente. En cambio, esta sociedad decide encerrar, esconder, criminalizar Sí. la violencia que se ejerce sobre niños y niñas, sobre jóvenes, adolescentes, las muertes de las mujeres también que suceden como este fenómeno extraño, y todo este castigo que hay a la mujer que está pariendo, en vez de ser un ambiente, un entorno agradable con una maternidad deseada, todo eso va siendo atacado por esta sociedad que está en este momento arrollándonos.
Entonces, estas voces mapuches son voces en resistencia, en territorios urbanos, en territorio campesino, adentro de la cárcel o siendo extraditados, etc. Son voces en resistencia, resistencia de una cultura que es una cultura del amor entre las personas que están viviendo, que hemos coincidido y que no nos merecemos ser explotados hasta el nivel de la muerte. Entonces, realmente esto ha sido Voces en Resistencia. Muchas gracias por representar, eh, Juan Caripán. Y para el resto de la audiencia, debemos decirle que este es el último programa de diciembre del año 2023 y que después nos juntaremos a planificar, porque tenemos ya una cantidad de gente que la tenemos ubicada, que son también voces en resistencia en sus diferentes ámbitos, en otras regiones, en otros contextos, pero siempre recogiendo esta lucha por la vida digna, que es lo que finalmente se buscó durante la revuelta y que fuimos aplastados en parte, pero está allí vivo, vivito y coleando. Muchas gracias, Elías, también, que estuviste en los controles, el equipo de Voces en Resistencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes igual, por seguir levantando las luchas territoriales. Solo un pequeño detalle, claro, cuando tú Dale. decías ahí, sí, de que, claro, los mapuches normalmente no dejaban solo a los niños. A los papás de mis abuelos en Temuco, ellos desaparecieron, los dos. Entonces, yo siempre he pensado que es como que responde a esto de la ocupación del ejército chileno en ese territorio. Por donde entra el ejército chileno, digamos, es por Cholchol, y nuestra familia, en este caso, está cerca de ahí. Entonces, mi abuelo creció solamente con su abuela, o sea, claro, con su abuela, ni siquiera con sus papás. Y todas las demás familias desapareció, pues. No, prácticamente no quedaron hermanos, tíos, primos, no desaparecieron. Pero sí hubo una comunidad que lo cuidó, que lo protegió. Lo acogió. Hoy día, después de 100 años, podríamos decir, claro, ocurre con los presos políticos, pues. Se acusaba a los presos políticos, ¿cierto?, de por qué las familias llevaban o iban con la vestimenta tradicional o llevaban alimentos que tienen que ver con la cosmovisión mapuche, cuando nosotros apoyábamos a los presos políticos mapuches, y se le acusaba como una red criminal que sostenía, ¿cierto? Y no, pues tiene que ver con justamente con esta cosmovisión de hacer comunidad. Entonces, eso es lo que nos ha permitido sobrevivir por miles de años. Y volvemos a eso. ¿Por qué el pueblo mapuche sobrevive a la historia? Justamente porque tiene esa capacidad de resiliencia. Eso. Eso, y una capacidad política también de ir tomando estrategias para los diferentes momentos históricos que le toca vivir, siempre resistiendo colectivamente en pro de la vida, de la buena vida, del Kumemoñán. Bueno, muchas Eso. gracias, ahora sí. Nos despedimos. Gracias. Abrazos para todos. Peucayal, Kiniepanco. Peucayal. Heimutel. Eso.